El cuento que nunca fue solo un cuento. La mayoría de las personas conoce la historia de una niña con una capa roja que lleva dulces a su abuela y encuentra un lobo en el camino. Parece simple: una niña inocente, un bosque peligroso y un villano de grandes dientes. Pero, ¿y si ese cuento, repetido durante siglos, ocultara algo mucho más profundo? ¿Y si los símbolos dispersos en las versiones antiguas de Caperucita Roja apuntaran no a un simple relato infantil, sino a una conspiración de más de 3000 años escondida entre líneas? ¿Y si el traje rojo, el lobo parlante, la abuela sustituida, la casa en el bosque y el final dramático fueran códigos para proteger un secreto prohibido? Este texto revela, de forma profunda, pero fácil de comprender, la verdad preservada durante milenios. Caperucita Roja nunca fue solo un cuento. Fue una advertencia, un mapa, un mensaje cifrado. La conspiración siempre estuvo frente a nuestros ojos. El origen antes del cuento. Mucho antes de que existieran reyes, castillos o aldeas europeas, los pueblos transmitían sus conocimientos por tradición oral. Alrededor del fuego nacían historias que guardaban enseñanzas, advertencias y secretos. Algunos conocimientos eran tan peligrosos que no podían transmitirse abiertamente. Entonces se escondían dentro de mitos. El núcleo de la historia que hoy conocemos como Caperucita Roja ya existía hace más de 3000 años, probablemente en el Medio Oriente o Asia Menor. Los elementos clave siempre eran una joven enviada a un lugar remoto, un ser que engaña con apariencia amistosa y un conocimiento que necesitaba ser protegido. Con el tiempo, estos elementos cambiaron según la cultura: lobos en Europa, espíritus en Asia, demonios disfrazados en Oriente. Pero el patrón nunca cambió. ¿Por qué? Porque todos protegían el mismo mensaje. En el cuento moderno, el caperuz rojo es solo un detalle visual. Pero en las tradiciones antiguas, el rojo era un símbolo poderoso: iniciación, conocimiento oculto, advertencia para los iniciados, transición entre mundos visibles e invisibles. En Babilonia, sacerdotisas guardianas del conocimiento oculto llevaban ropas rojas. En Grecia, el rojo marcaba a quienes entraban en los misterios eleusinos. En Egipto, representaba la frontera entre la vida y lo desconocido. Así, cuando los narradores medievales adoptaron el cuento, la capa roja no era moda, era memoria. Caperucita Roja representa una portadora de conocimiento valioso, cuya travesía pone ese conocimiento en peligro. El bosque no era solo un escenario. Para nosotros, bosque es naturaleza. Para los antiguos era un símbolo: confusión, pérdida de orientación, territorio donde habitan fuerzas desconocidas. Un puente entre el mundo del hombre y lo invisible. Atravesar el bosque no era caminar, era ser probado. Era entrar al lugar donde la verdad y la mentira se mezclan. Por eso la historia insiste en el bosque. Transmitir un conocimiento es peligroso porque muchos quieren robarlo. El lobo, el enemigo de 1000 disfraces. El lobo aparece como villano en la mayoría de las versiones modernas, pero originalmente no era un animal. Para los antiguos, el lobo representaba predadores espirituales, engañadores, usurpadores de identidad, fuerzas que manipulan y esperan el momento exacto para atacar. Seres que devoran no cuerpos, sino sabidurías.
Por eso el lobo habla, por eso se disfraza, por eso engaña. Representa la fuerza que intenta arrebatar aquello que la niña transporta, información valiosa. La abuela, la guardiana del conocimiento antiguo. ¿Por qué una abuela? En sociedades antiguas, las mujeres mayores eran bibliotecas vivas. Guardaban historias, curaciones, genealogías, rituales, advertencias, conocimientos sagrados. La abuela de Caperucita no es una anciana frágil, es la portadora original del conocimiento. Y el lobo quiere ocupar su lugar, porque destruir al guardián antiguo permite borrar el conocimiento para siempre. El secreto que lleva la niña. Los dulces y pasteles son elementos modernos en las versiones antiguas. En versiones antiguas, llevar un cesto era metáfora de transportar un mensaje protector, un conocimiento sagrado, una advertencia espiritual. Chapeucinho, o su equivalente ancestral, cargaba algo importante y peligroso, y había fuerzas interesadas en impedir que ese conocimiento llegara a la nueva generación. La conspiración real. Aquí comienza a revelarse la verdad. ¿Por qué la historia sobrevivió 3000 años? Porque describe un patrón que se repite en la historia humana. Conocimientos destruidos por gobernantes, bibliotecas quemadas, culturas obligadas a olvidar, sabios perseguidos, mensajes distorsionados. El lobo representa todo aquello que intenta apropiarse del conocimiento para manipular. No es un individuo, es un fenómeno. La historia es un aviso. Cuidado con quienes fingen protegerte para robar lo que llevas dentro. El disfraz de lobo, el engaño perfecto. ¿Por qué el lobo finge ser la abuela? Porque así es como funciona el engaño. En las enseñanzas antiguas, el enemigo más peligroso nunca era aquel que atacaba abiertamente. Era el que se acercaba disfrazado, aparentando sabiduría, pareciendo familiar, ofreciendo consejos e imitando a amigos o mentores. Esto se representa de forma magistral cuando la niña dice: «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?». Es el símbolo del momento en que la víctima se da cuenta demasiado tarde de que algo está mal. Pero no solo eso, la secuencia de los diálogos es un mapa para reconocer disfraces. Ojos grandes, observación excesiva; orejas grandes, curiosidad exagerada; boca grande, palabras peligrosas. Es decir, quien quiere devorar tu conocimiento siempre observará mucho, escuchará mucho y hablará aún más. El cuento enseña eso de manera disfrazada, no explícita. El final que sufrió alteraciones. Las versiones modernas suelen terminar con un cazador salvando a la niña, pero originalmente no había cazador. Fue añadido siglos después como un elemento cristiano y moralizante. El final antiguo era mucho más simbólico. La niña percibe el engaño, confronta al lobo y escapa usando su propia inteligencia. ¿Por qué? Porque la enseñanza era clara. El conocimiento verdadero solo se pierde si tú permites que te lo quiten. Y el secreto solo sigue vivo si la nueva generación, Caperucita Roja, aprende a reconocer y evitar a quienes desean usurpar ese conocimiento. El mensaje decodificado. Todos los símbolos se unen. La niña igual nueva generación que recibe la verdad. La abuela igual sabiduría ancestral. El lobo igual fuerzas que distorsionan. El bosque igual confusión entre verdad y mentira. El camino igual tradición. El desvío igual seducción del engaño. El disfraz igual falsificación del conocimiento.
La historia es un manual para proteger sabidurías sagradas. ¿Por qué el cuento sobrevivió? Porque nadie censura un cuento infantil. Si la verdad estuviera escrita de forma directa, habría sido destruida. Así, generación tras generación, el cuento transmitió una advertencia camuflada en inocencia. Lo que podría enseñarnos hoy. Vivimos en tiempos donde la verdad y la mentira se mezclan a diario. El lobo moderno puede ser una noticia falsa, una ideología extrema, un manipulador emocional, una creencia disfrazada de bondad. La abuela puede ser un valor antiguo, una enseñanza familiar, un consejo que no envejece. Y Caperucita somos nosotros, portadores de algo valioso, vulnerables al engaño, pero capaces de ver la verdad. La clave secreta del cuento. El lobo solo vence cuando la niña habla demasiado. Esa es la clave. En las narrativas antiguas, revelar tus planes es la forma más rápida de atraer destrucción. El lobo triunfa porque la niña dice a dónde va y él se adelanta. La enseñanza es clara. Silencio es protección. Discreción es poder. La revelación final. La parte más poderosa del cuento es esta. Caperucita siempre sobrevive. El conocimiento nunca desaparece. Puede ser amenazado, distorsionado, perseguido, pero siempre encuentra una forma de renacer. Por eso el cuento sobrevivió por 3000 años, porque no es un cuento, es un código. Y la capa roja no es un adorno, es un símbolo. El conocimiento está protegido. El lobo no ha ganado. Mientras alguien cuente la historia, la conspiración fracasa. Epílogo. La historia que no se puede desaprender. Ahora que cada vez que escuches Caperucita Roja, no verás solo a una niña cruzando un bosque. Verás una iniciada, un secreto antiguo, un mensaje disfrazado, una batalla simbólica entre verdad y engaño, un mapa creado para resistir la destrucción del conocimiento. Caperucita no es una niña, es un legado. Y ahora que conoces el código, tú también te vuelves guardián de él. Fin.